Una explosión masiva sacudió la provincia iraní de Sanandaj. Al menos 14 miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica murieron. Los medios oficiales del régimen publicaron una versión que plantea más preguntas que respuestas. Y mientras eso ocurría, el presidente Trump miraba la última propuesta iraní de negociación y declaró sin rodeos que no estaba satisfecho. 2 eventos, un mismo mensaje. El tiempo se le acaba a Teherán. Y la presión viene desde adentro y desde afuera al mismo tiempo. Si quieres entender lo que está ocurriendo de verdad en Irán antes de que exploten los titulares, suscríbete a este canal y activa las notificaciones. Aquí analizamos el poder real detrás de las noticias. Porque lo que está pasando en Irán en este momento no es solo una crisis diplomática, es la imagen de un régimen que teme más a su propio pueblo que a los aviones de combate que sobrevolaron su territorio. Y eso lo cambia todo. Empecemos con la explosión. El incidente en Sanandaj fue confirmado por los propios medios iraníes, lo cual ya es significativo dado que el Internet lleva más de 2 meses restringido dentro del país. La versión oficial habla de munición sin detonar, posiblemente de ataques aéreos israelíes o estadounidenses durante la guerra, que habría sido movida o manipulada hasta explotar accidentalmente. 14 soldados de la Guardia Revolucionaria muertos, varios heridos en tratamiento. El incidente más letal desde que entró en vigor el alto al fuego del 7 de abril. Pero aquí aparece la primera pregunta que los analistas no pueden ignorar. ¿Fue realmente un accidente? Porque en las semanas previas han ocurrido varias muertes misteriosas de miembros de la IRGC que tampoco encontraron una explicación oficial convincente. Y apenas días antes de la explosión en Sanandaj, el ministro de Defensa israelí declaró públicamente que pronto podrían tener que actuar de nuevo en Irán para evitar que el régimen represente una amenaza a Israel en los próximos años. Esa declaración no implica directamente que fuerzas externas estén detrás de lo que ocurrió, pero tampoco puede ignorarse como contexto. Hay un tercer escenario que los analistas manejan en silencio, que no sea un error de manipulación de munición, ni una operación externa, sino una señal de tensión interna dentro de la propia estructura militar iraní. Un régimen bajo presión económica extrema, con soldados sin paga, con facciones que discuten entre sí sobre si aceptar o no un acuerdo con Washington. Es un régimen donde los accidentes a veces no son accidentes. Y esa posibilidad es la más incómoda para el propio régimen, porque no tiene respuesta pública convincente que darle al mundo ni a sus propios ciudadanos. Y esto nos lleva al corazón de lo que está ocurriendo en Irán ahora mismo. Suscríbete a este canal si eres de los que necesitan entender el mundo antes de que los titulares lo simplifiquen. Somos una comunidad que analiza las capas que otros medios no tocan. El Internet lleva más de 2 meses cortado dentro de Irán. No es un corte técnico, es una decisión política deliberada, confirmada por el propio régimen. El legislador iraní Sabedi declaró públicamente que las autoridades mantienen restringido el acceso a Internet internacional por temor a que pueda ser usado para organizar disturbios. Sus palabras exactas: si el Internet se reabre por completo, algunos mercenarios armados podrían organizar reuniones a través de estas redes. Sabedi mencionó explícitamente el levantamiento del 8 y 9 de enero, cuando las fuerzas de seguridad mataron a miles de manifestantes, y advirtió que podría repetirse si se eliminan las restricciones. Dijo que el corte fue ordenado por el Consejo Supremo de Seguridad Nacional y que permanecería mientras persistan las condiciones de guerra. Nada que buscar en ningún informe de inteligencia. Los propios funcionarios del régimen admiten ante las cámaras que temen más a su propio pueblo que al ejército más poderoso del mundo. Prefieren colapsar su economía, dejar sin Internet a millones de ciudadanos, sacrificar ingresos y conectividad, antes que arriesgar que los iraníes puedan coordinarse para protestar. Ese es el nivel de fragilidad interna del régimen de Teherán en este momento. Pero aquí es donde todo cambia, porque el miedo no se queda en las declaraciones, se traduce en represión activa, brutal y documentada. Las ejecuciones relacionadas con las protestas de enero continúan. El jefe del Poder Judicial iraní declaró en televisión en vivo que seguirán ejecutando a cualquiera vinculado con las manifestaciones, que los casos deben manejarse de forma rápida y precisa y que las sentencias deben emitirse e implementarse lo antes posible, sin ambigüedades, sin margen de interpretación.
Y hay un caso que ilustra el nivel de paranoia con el que opera la Guardia Revolucionaria en este momento. Hassam Aladin, padre de 2 hijos, fue arrestado por usar Starlink para acceder a Internet. Starlink está prohibido en Irán desde el 28 de febrero, cuando comenzó la guerra. No se le presentaron pruebas, no se le permitió defenderse, no hubo juicio. Fue golpeado hasta la muerte en prisión y su cuerpo fue retenido hasta que la familia firmó un documento comprometiéndose a no hablar públicamente sobre lo ocurrido. Esto no es un hecho aislado, es un patrón. El régimen está asesinando personas por conectarse al mundo, por acceder a información, por tratar de entender lo que le está ocurriendo a su país. Y lo más revelador no es la brutalidad en sí, sino la mecánica de silenciamiento que la acompaña. Los cuerpos retenidos, los contratos que las familias deben firmar, la obligación de mentir sobre la causa de muerte de un ser querido, como condición para recuperar sus restos. Eso no es un sistema de justicia. Es un sistema diseñado para borrar pruebas y paralizar el duelo. Lo que ocurrió después de todo esto en la mesa de negociaciones encendió las alarmas en Washington. Irán envió una nueva propuesta, según la organización de noticias Axios, que ha estado cubriendo de forma consistente los detalles de estas negociaciones. La propuesta iraní es una respuesta a las enmiendas que el enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff, entregó a Teherán. Witkoff intentó reinsertar en el borrador del acuerdo los temas relacionados con el programa nuclear de Irán, temas que los iraníes habían tratado de excluir para concentrar las negociaciones únicamente en el estrecho de Hormuz. Los iraníes respondieron. Se acercaron, según las fuentes de Axios, a las posiciones de Washington en varios puntos, pero no las aceptaron. Y eso es exactamente lo que Trump no quiso escuchar. El presidente fue categórico. No estoy satisfecho. Describió al liderazgo iraní como desarticulado, con facciones que discuten entre sí, que regresan con posiciones contradictorias, que envían un mensaje mientras otro sector del régimen envía otro diferente. Sus palabras fueron directas. Básicamente, la mayor parte de sus fuerzas armadas ha sido eliminada. Su marina ya no existe. Su fuerza aérea ya no existe. Muchos de sus soldados ya no están. Y aún así, no pueden ponerse de acuerdo en qué quieren. Y aquí aparece la pregunta que nadie puede responder todavía. Si las negociaciones no resuelven el tema nuclear, ¿qué viene después? La respuesta que se está manejando dentro de la administración Trump no es teórica. El día anterior a esas declaraciones, el presidente celebró una reunión con comandantes del CENTCOM, donde le presentaron opciones sobre lo que Estados Unidos podría hacer si las negociaciones fracasan. Trump lo describió sin eufemismos, o intentamos llegar a un acuerdo, o vamos y acabamos con ellos de una vez por todas. Dijo que personalmente prefiere no llegar al escenario de fuerza total, pero dejó claro que esa opción existe, está sobre la mesa y tiene una arquitectura militar detrás. Y la arquitectura es real. La presencia militar de Estados Unidos en Medio Oriente no ha disminuido desde el alto al fuego. Los aviones de suministro siguen volando hacia bases estadounidenses y puntos operativos en la región. El despliegue no se está desmontando. Se está manteniendo listo para activarse si las negociaciones colapsan. En el tablero militar, cada movimiento cuenta. Y en este momento, Estados Unidos tiene sobre el campo exactamente el doble del poder de combate con el que comenzó el conflicto. Irán, por su parte, negocia sin marina, sin fuerza aérea, sin defensa antiaérea efectiva, con una economía en caída libre, con soldados sin paga y con facciones internas que no se ponen de acuerdo ni en qué tipo de acuerdo quieren firmar. Ese es el balance de fuerzas real en este momento, no el que publican los medios estatales iraníes, no el que declara el jefe del ejército iraní en sus publicaciones en redes sociales, el que miden los satélites, los destructores posicionados en el Golfo y los informes clasificados que llegan al despacho oval. Lo que está ocurriendo en Irán es esto, un régimen que sobrevivió décadas precisamente por su capacidad de proyectar fuerza hacia afuera y control hacia adentro, está perdiendo ambas cosas al mismo tiempo. No puede proyectar fuerza porque su aparato militar fue diezmado. No puede mantener el control interno porque la presión económica que genera ese mismo conflicto alimenta exactamente el descontento que más teme.
El corte de internet, las ejecuciones, los asesinatos en prisión por usar Starlink no son señales de un régimen que controla la situación. Son señales de un régimen que sabe que si afloja un milímetro, algo se rompe desde adentro. Y mientras el mundo debate si las negociaciones llegarán a buen puerto, hay una pregunta que los analistas más cercanos al conflicto se hacen en privado. ¿Puede un régimen tan fracturado internamente, tan presionado económicamente, tan debilitado militarmente, sostener una posición negociadora coherente el tiempo suficiente para alcanzar un acuerdo real? Trump dijo que no está satisfecho. El CENTCOM presentó opciones. Los aviones de suministro siguen llegando a las bases. Y en Sanandaj, 14 miembros de la Guardia Revolucionaria murieron en una explosión cuya causa exacta todavía nadie ha podido confirmar. Eso es lo que está ocurriendo en Irán hoy. No solo una negociación, un régimen al borde de dos colapsos simultáneos. Uno desde afuera, impulsado por la presión militar y económica de Washington. Otro desde adentro, empujado por un pueblo que lleva meses sin internet, sin respuestas y sin libertad. La resolución de este conflicto, en una dirección o en la otra, se perfila en el horizonte cercano. Un acuerdo que incluya el programa nuclear iraní o una reanudación de operaciones militares con el doble del poder de combate que Estados Unidos tenía cuando comenzó la guerra. No hay un tercer camino claro en este momento. Y aquí estaremos para analizarla contigo antes de que ocurra. Suscríbete ahora, activa las notificaciones, porque lo que viene puede cambiar el mapa de Medio Oriente de forma definitiva.